La cosa es utilizar distintos tipos de métodos para indagar, para intentar saber lo que hay debajo del suelo, ¿no? Y en un principio se utilizaron medios no invasivos, ¿no? Que no afectan al subsuelo, y esta vez lo que pretendimos fue establecer una metodología o una estrategia que fuese lo menos agresiva posible, pues con el urbanismo, con la calle, ¿no? Y al ver los jardines aquí que se podía intervenir, pues lo que hicimos fue coger varios de los puntos donde las anomalías que daba el primer procedimiento que empleamos y centrarnos en ellos. Ese primer procedimiento fue un procedimiento de 3 partes, ¿no? Todos hablamos de georradar, pero implicaban más medios tecnológicos. ¿Qué es lo que se hizo en esa primera fase? Sí, en la primera fase se utilizó el georradar, por otro lado la tomografía eléctrica y la microgravimetría, que era una técnica pues bastante puntera que se quiso utilizar aquí también, ¿no? Bueno, lo que te dan esos métodos son anomalías, puntos donde se ven o se reflejan anomalías que están en el subsuelo. Si todo fuese uniforme no habría nada, no habría ninguna alteración, pero se detectan una serie de alteraciones, pero no sabemos lo que son. Lo que después hay que hacer es una intervención que procure o que permita saber lo que hay debajo, y eso es lo que estamos haciendo. La segunda fase son, digamos que catas, tampoco es una excavación propiamente dicha, no es algo demasiado invasivo, ¿no? No, realmente la arqueología tiene una serie de herramientas para, como digo, acceder a lo que está debajo del suelo. Entonces, por un lado están las catas, ¿no? Bueno, las catas no son exactamente catas, serían sondeos, porque lo que queremos ver es cómo es la estratigrafía, es decir, cómo están las evidencias que están enterradas, en qué situación están, en qué estado se encuentran de conservación, ¿no? Y dependiendo de eso vemos si después merece la pena seguir interviniendo o dónde, etcétera. Por eso no solamente, bueno, hemos dispersado las intervenciones por todo el jardín para intentar detectar en qué consisten esas anomalías y saber, pues, en diferentes partes del jardín cómo funciona arqueológicamente hablando el sustrato, ¿no? Lo que es el suelo, vamos, la tierra. Habéis pedido permiso a Diputación para estar aquí una semana. Estos sondeos van a durar una semana y a raíz de los resultados que tengáis ya decidiréis si se excava, ¿no? Eso ya sería un segundo paso. Dependiendo de eso, de los resultados que tengamos, elaboraremos un informe y haremos unas propuestas, dependiendo de eso. Yo soy como arqueólogo y apasionado de la historia y de nuestro pasado. ¿Tú qué esperas encontrar aquí debajo? Pues no lo sabemos realmente. Por un lado está el relato de que existían una serie de galerías que, en principio, con el primer resultado no había evidencias muy evidentes, pero bueno, es como el Euromillón, que no toca nunca, pero a veces toca, ¿no? Bueno, pues en sí hay unas evidencias que no parecen ser muy prometedoras, pero aquí hay una serie de anomalías que tenemos que mirar, ¿no? En las zanjas que hemos hecho todavía, pues no ha aparecido ninguna evidencia relacionada con esas posibles galerías, y en esa zona pues ahora estamos haciendo una intervención que es en un punto donde tanto el relato como las anomalías parecen coincidir. Y bueno, podría ser la zona igual más interesante, pero bueno, lo que queremos con este proyecto no es solo centrarnos en una cosa que bueno, pues tiene un cierto de mito, ¿no? Un poco de leyenda, ¿no? De los túneles, que hay en muchas poblaciones hay mitos de ese tipo, ¿no? Entre la iglesia y el convento, etcétera, ¿no? Bueno, vamos a tomarlo en serio, pero no vamos a quedarnos en eso. Hay una serie de anomalías que pueden estar reflejando otras cuestiones interesantes para la historia del pueblo, y la arqueología es pertinente para conocer esas evidencias que muchas veces la documentación no permite pues conocer, ¿no? Y bueno, pues en eso estamos, en esta zona, además al lado de la Torre de Salazar, al lado de la iglesia, es una zona muy importante dentro de la villa. Nos parecía muy interesante intervenir aquí para conocer otros aspectos de la historia de Portugalete, justo cuando, pues bueno, se va a celebrar el aniversario, ¿no? Y bueno, pues esa es un poco la idea con la intervención. Me imagino que desde el punto de vista profesional, para ti y para el resto de compañeros será apasionante, ¿no? Estar aquí en una villa tratando de saber lo que hay en su subsuelo. ¿Cuántos sois? ¿Sois todos del Museo Minero?
Sí, sí. Ahora mismo estamos dos personas, dos arqueólogos, controlando una máquina, una persona experta en maquinaria de este tipo, y luego hay algunos voluntarios que nos echan una mano, que también son del museo. Bueno, respecto a si es emocionante, bueno, las intervenciones en las villas suelen ser bastante frecuentes, pero casi siempre suelen estar relacionadas con obras, ¿no? Una casa o un ascensor que se va a instalar, o una reforma que se hace en una vivienda, y muchas veces pues no estás tampoco, pues estás un poco a expensas de lo que, pues de los contratistas, etcétera. Aquí la suerte es que, bueno, es una investigación, es una intervención por investigación, porque queremos investigar, queremos conocer, y en ese sentido pues es más agradable excavar. Depende más de ti mismo, ¿no? Sí, una vez que terminamos la primera fase del proyecto, que era el proyecto arqueológico, un poco con las tecnologías de georradar, de microgravimetría, etcétera, etcétera, pues se hizo pues un levantamiento sobre los 3.000 metros cuadrados del corazón del casco histórico, que es donde estamos, en el campo de la iglesia, pues un poco de todas las zonas de interés que podrían ser de excavación, y ahí se establecieron dos zonas de excavación principales y otras de menor excavación, y bueno, pues en esos puntos de interés es un poco en los que durante toda esta semana están haciendo esas prospecciones, esas excavaciones, unas de mayor entidad y otras de menor entidad, y bueno, la verdad es que pues todos estamos un poco con la expectativa, sobre todo con la idea de conocer un poco la historia de la villa, ¿no? Ahora que vamos a celebrar 700 aniversarios, antes de ese 700 había ya asentamientos, ¿no? Un poco saber qué encontramos, qué podemos datar, cómo podemos complementar mejor la historia, y luego también con la colaboración con la Fundación El Abra, pues toda esta tradición oral que había de la posibilidad de que si podría haber algún tipo de galerías o algún tipo de enterramientos, pues un poco saber efectivamente si eso sale algo, si pues, efectivamente se encuentra algo, y eso da una posterior excavación con mayor profundidad o mayor exactitud. Entonces, bueno, pues yo creo que estamos en unos trabajos previos y vamos a ver lo que sale, que es lo que los arqueólogos nos dicen una vez que la Diputación ha dado el permiso para hacer estos sondeos, y bueno, yo creo que con una expectativa sobre todo de ampliar la historia y conocimiento de la ciudad. Si ahora con estos sondeos, más lo anterior que se hizo, los arqueólogos os dicen, oye, hay algo abajo, hay que excavar. ¿El Ayuntamiento de Portugalete está dispuesto a excavar, a levantar el campo de la iglesia para saber más de nuestro pasado? Bueno, aquí lo que hay que hacer sobre todo es no excavar todo el campo de la iglesia, porque no haría falta, simplemente tendríamos que excavar las zonas que son de interés arqueológico, porque a partir de una excavación pues se puede, si es que hay algún tema interior por debajo en el que se puede profundizar, pues bueno, no hace falta excavar todo, sino buscar una entrada en la que se pueda ver todo esto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo que estamos ahora son las excavaciones previas, un poco que nos puede dar a futuro una excavación de más profundidad, o simplemente una excavación que nos diga que efectivamente, bueno, pues lo que se ha encontrado, cuál es la historia que se puede datar, que también en el estudio inicial ya se estableció algunas cosas interesantes sobre la construcción de la basílica, que estaba construida en una anterior iglesia, también el refugio que era de la tradición oral de la guerra civil, también ese agujero de 4 metros de profundidad en la roca que también se encontró. Es decir, se van encontrando cosas que nos van complementando esa tradición oral, y bueno, y ahora un poco lo que estamos intentando saber es efectivamente si hay algo más, qué más hay y qué más podemos hacer para completar esa historia. Si encontramos algo que mucha gente le gustaría encontrar, que es el tema de esas galerías, esos enterramientos, pues sería algo magnífico para Portugalete, para poder sobre todo datar la historia, a tener una historia más fehaciente, y sobre todo también pues para todos portugueses, pues yo creo que el estar en una villa que tiene esas cosas pues sería una maravilla. Pero bueno, paso a paso y poco a poco. Y explotarlo turísticamente, también lo habrás pensado, ¿no? Que puede ser un reclamo para el turista, para el visitante. Sí, efectivamente. Ten en cuenta que Portugalete es una villa medieval, y como las villas medievales tienen más de 700, 800 años de antigüedad, y por tanto, pues antes los enterramientos se hacían de una determinada forma, son villas que venían pues de la etapa medieval, de época romana, y bueno, pues todas esas cosas pues nos dan indicios de que podría haber algo más, pero son indicios que hasta que no se excave con una mayor profundidad o se haga un estudio más completo, pues bueno, pues esto tiene una serie de fases, y bueno, la Diputación también nos va marcando un poco las fases que estamos haciendo.